Buenas noches, como todos los días jueves a las 21 horas, aquí y ahora Salud en Canal 4. Vamos a continuar este jueves con un ciclo de psiquiatría, así que volvemos a tener de invitados a la doctora Mara Echevarría. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y al doctor Pablo Lancetti. Buenas noches, Pablo. Y en esta oportunidad los profesionales nos van a hablar de qué es la psicosis y de qué es la neurosis, que son dos patologías, digamos, sería como las patologías más, no sé si las más importantes, pero digamos las patologías troncales, llamémosle de alguna forma, de la psiquiatría. Así que bueno, les vuelvo a agradecer la participación de ustedes y les recuerdo a la audiencia que la doctora Mara Echevarría, ella atiende en su consultorio en San Francisco de calle Sarmiento 344 y su celular para turnos es el 15 64 50 63. Y el doctor Pablo Lancetti, él es en este momento médico residente de la Clínica Privada de Psicopatología y su celular es 15 61 82 62. Bueno, cuéntenos qué es la neurosis, qué es la psicosis, si lo pueden definir, si pueden dar algún ejemplo práctico. Toda la audiencia es de ustedes. Y como hablábamos fuera de cámara, que por el partido importante de fútbol que está ocurriendo en este momento, que mucha gente no nos va a ver hoy, que recuerden que el día domingo, en el mismo horario, este programa se vuelve a repetir, así que no hay excusa para no verlo. Muy bien, doctora. Mira, en primer lugar, esta clasificación de psicosis y neurosis responde un poco a cuestiones prácticas, porque nosotros tenemos manuales nomencladores en donde no figuran así de esa manera las patologías, pero sí esto nos permite dividir básicamente en grandes grupos a las enfermedades mentales. Y para dar un ejemplo claro, porque nos pasa en el consultorio que de antemano cuando las personas entran nos anticipan: yo no estoy loco, doctor. Es la primera, creo que es una de las primeras expresiones que nos dicen. Y siempre la respuesta es algo así como, es algo parecido a esto, es decir, bueno, nosotros aprendemos con el ejercicio de la práctica a darnos cuenta cuando una persona está loca en este sentido o no, es decir, en el sentido que lo dice el paciente, y podemos clasificar rápidamente a qué espectro pertenece la persona, si está dentro de lo neurótico o lo psicótico, entendiendo lo psicótico como el término del vulgo loco. En realidad la persona que es neurótica es la persona que tiene que puede darse cuenta de que algo le está pasando, de que está teniendo algún tipo de trastorno en su vida cotidiana, en la calidad de su vida, y eso hace que concurra a la consulta. Por eso decimos, el que va solo es el neurótico, es el que no está loco, y el que está loco o el psicótico es al que lo llevan, porque ese no tiene conciencia de enfermedad, no sabe que está enfermo. Esa sería la primera gran clasificación, pero quiero que quede claro que esto es nada más una clasificación a los fines prácticos, porque si no los colegas nuestros van a decir de qué estamos hablando acá. Claro. Esto es para que la gente pueda comprender mejor los términos, ¿no? Esto, lo importante, y nunca hay que perder el objetivo, que este programa no es para los colegas, sino que es para la gente, ¿no es cierto? Claro, entonces, de ahí que uno trata de simplificar para que sea una cuestión entendible, y es si el programa tiene algún valor, realmente es ese, es decir, llegar a la gente. Exactamente, exacto. Y bueno, y dentro de los dos grupos podemos sí hacer una breve clasificación de algunas enfermedades que son conocidas en general por la gente, para ver dentro de qué espectro lo ponemos. Pero bueno, también como decimos en medicina no es todo tan exacto.
hay en muchos casos hay patologías que comparten síntomas de una y de otra, es decir, síntomas de la parte neurótica que se mezclan con síntomas psicóticos. Bien, es decir, que hay veces el paciente tiene un cuadro que no es tan definido, soy de River o soy de Boca, claro, ¿no es cierto? Sino que hay un poquito de cada. Sí, o que la gravedad claro. del cuadro, Claro. en el caso de, por ejemplo, concretamente una depresión, que puede ser una depresión neurótica, sí puede tener síntomas que son de la otra área, digamos, que es de la psicótica, es decir, una persona que tiene delirios, por ejemplo, Claro. delirios de ruina personal, o tiene delirios como pueden ser las ideas de muerte, son de la esfera psicótica, claro. y eso debe tratarse como tal. O sea, sí se comparten síntomas. Como que también una persona psicótica puede tener angustia, y la angustia ser un elemento de la parte neurótica. Bien, es decir, como se mezclan, Sí. se entremezclan. Perfecto. Y dentro de las patologías catalogadas como neurosis, ¿cuáles son las más frecuentes que se ven en el consultorio? Y lo mismo para las patologías encuadradas dentro de la psicosis, ¿cuáles son las más frecuentes que ustedes ven en el consultorio? Bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en las neurosis se dice que es un conflicto intrapsíquico, es decir, un conflicto interno en el cual genera mucha angustia. Y esa angustia es la que se va a canalizar en diferentes sintomatologías, que puede ser obsesiva, puede ser fóbica, puede ser incluso de ansiedad. Entonces lo que nosotros vamos a ver del neurótico es los síntomas ansiosos, el TOC, las fobias tanto social como específicas. Entonces, como dijo la doctora, nosotros neurosis no lo vamos a definir como una enfermedad en sí, sino que vamos a nosotros, en base a un tratado de diagnóstico, vamos a ver en cuanto a los síntomas, a clasificarlo en trastornos de ansiedad, Bien. en trastornos fóbicos, trastornos obsesivos, trastornos somáticos de conversión, en el caso de la neurosis histéricas. Bien, y hoy, digamos, siglo XXI, en el consultorio particular, en la clínica, en el hospital, dentro de estas neurosis, ya sea la obsesivo-compulsiva, la que vos nombraste, Pablo, la fobia, los trastornos de ansiedad, la obsesiva, es decir, ¿hay alguna que sea la más frecuente o está más o menos todo distribuido porcentualmente? Y lo que más se trata es el trastorno de ansiedad. De ansiedad. Sí. Bien. El trastorno de ansiedad. Las depresiones. Las depresiones también. Sí. Bien. En la depresión sí que habíamos hablado el jueves anterior, en el ciclo del mes pasado, en donde era una real epidemia, que había quedado bastante claro la frecuencia de la misma, y que muchas veces estaba como enmascarada con alguna otra sintomatología que a veces hasta dificultaba hacer el diagnóstico. Bien, y Mara, dentro de las patologías psicóticas, ¿cuáles son las que más frecuentes vos ves en la clínica o en el consultorio? Hoy, sobre todo en la parte de la internación, lo que más tenemos son cuadros psicóticos que aparecen. ¿Cuándo aparecen en la clínica? Cuando hay descompensaciones. Uh-huh. Porque por ahí el paciente tiene una psicosis crónica, como puede ser una esquizofrenia, y aparece en la urgencia cuando sufre una descompensación. Bien. Tenemos el gran grupo que tiene que ver con la esquizofrenia, que hay dentro de la esquizofrenia, hay varios tipos, que es de siempre. Esto es una patología que existió siempre. Pero hoy una de las cosas que más nos preocupan son los cuadros psicóticos que tienen que ver con el consumo de sustancias, como puede ser el tema de drogas, cocaína, ácido, lo que hay para consumir en el mercado, y el tema del alcohol, que muchas veces también desencadenan cuadros psicóticos, que también son los que concurren o los que son llevados para la internación. Y en el consultorio, hay cuadros como episodios maníacos o verdaderas. Antes habíamos hablado de
las depresiones bipolares, que a veces hacen esos estados maníacos, que son descompensaciones que también requieren, que con el tratamiento por ahí, simplemente con el tratamiento ambulatorio es suficiente. Bien. Y por supuesto el otro gran grupo que está dentro de la psicosis es el grupo de las demencias, que bueno, es de todos los tiempos y que lamentablemente es una franja bastante importante de población con ese padecimiento. Bien. Una pregunta. Hoy se dice que un paciente que es bipolar. En épocas pasadas se decía maníaco depresivo. Estamos tratando, es decir, son las mismas cosas en diferentes épocas. ¿Son equivalentes, son sinónimos o eran sinónimos? Son las mismas cosas, con distintos nombres, con distintas subclasificaciones, te podría decir, porque ahora es como que se ha complejizado esa clasificación. Si antes se hablaba de la depresión maníaco-depresiva, del cuadro maníaco-depresivo, claro, justamente porque hacía referencia a la depresión y a la manía. Sí. Hoy se habla de bipolaridad cuando presenta, hay bipolaridad, unipolaridad 1, 2, o sea, hay diferentes clasificaciones. Bien. Pero básicamente es lo mismo, el cuadro, son esos cuadros mixtos en donde conviven episodios más o menos regulares, de presentaciones más o menos regulares de estados depresivos que pueden ser muy graves y llevar hasta el intento de suicidio, con estados maníacos que tienen que ver con estados de euforia, de exaltación, donde hay ideas megalomaníacas, ideas de grandeza, grandes proyectos, la exaltación sexual, la expansividad de la persona. La persona generalmente está verborrágica, o sea que habla mucho, es una persona que en su estado de euforia no es que está muy feliz, no lo pasa bien tampoco y no se lo hace pasar bien a nadie porque está tan expansiva que molesta con su sintomatología. Avasalla. Tal cual. Esos serían los dos polos, digamos, de la bipolaridad y que es lo que antes era la enfermedad maníaco-depresiva. Perfecto. Con respecto a lo que nosotros tratamos siempre es de darle la orientación de la prevención, o por lo menos si no se puede hacer la prevención primaria, el diagnóstico precoz, la prevención secundaria. Es decir, ¿hay factores de riesgo en estas patologías, tanto en las neurosis como en la psicosis? Sí, en cuanto a la psicosis, tenemos que clasificar, si el paciente tiene antecedentes hereditarios, es común que pueda, en el caso de la esquizofrenia. En el caso de la psicosis, por ejemplo, trastornos delirantes, desencadenados por sustancias o enfermedades orgánicas, la prevención en cuanto al consumo de drogas, el control regular, por ejemplo, de los ACV, la hipertensión, de diabetes, todo que lleva un trastorno neurológico que desencadena un síntoma psicótico. El psicótico es aquel que tiene alucinaciones y delirios, eso hay que clasificarlo. Y el neurótico se puede prevenir, lo que pasa es que siempre hay una cuestión de angustia, de un conflicto intrapsíquico, que se dice que es un trauma en la niñez, en la adolescencia que tuvo, que se canaliza en el caso de las fobias y demás. Y eso, la sintomatología depende de que tenga, va a consultar. Nosotros, siempre el doctor Alonso, que lo recordamos cada vez que nos encontramos, siempre decía que, no lo decía él, creo que era de la vieja escuela, que decía: no se enferma el que quiere, sino el que puede. Sí, yo lo he oído decir muchas veces. Y para enfermarse realmente se necesitan determinados factores, porque vos sabés que todas las enfermedades mentales, en definitiva, son un cúmulo de factores que se combinan y de eso resulta, digamos, la manifestación de la enfermedad. Y sucede que tiene que haber una vulnerabilidad para tener determinadas enfermedades. Es decir, una cuestión es la genética, que es real. Hay muchas enfermedades en donde se conocen los antecedentes heredofamiliares y son importantes.
Nos ha pasado con hijos que son hijos adoptivos y que de repente que tienen una esquizofrenia y que cuando uno investiga la línea de los padres biológicos encuentra que alguien era esquizofrénico. Nos pasa con los trastornos de ansiedad, eso también es muy común. Y además hay otros factores como que confluyen, hablando por ejemplo de los trastornos de ansiedad, muchas veces se llega así a un elemento común, es el tema de haber tenido, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, algún tipo de situación de abuso o de abuso sexual o una situación de ese tipo que genera como una especie de, yo no sé si es un disparador, digamos, de la cuestión moral, porque en el trastorno obsesivo compulsivo tiene un peso muy importante lo moral, el debo, el no debo, la rigidez en el pensamiento. Entonces, hay muchos factores, más allá de que también en los trastornos de ansiedad, por ejemplo, lo que uno aprende durante todo el desarrollo de la niñez, yo siempre les digo, si la mamá tiene miedo a las tormentas y cuando hay tormenta cierra todas las puertas y se mete abajo de la cama, el niño que tiene 4 años o 5 años, ¿qué lectura va a hacer? Que la tormenta es peligrosa, entonces también va a desarrollar miedo a las tormentas. Perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias, ha sido muy claro esto de los factores de riesgo y todos los comentarios que hemos hecho hasta aquí. Nos hacen señas que vayamos al primer corte, así que dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes. Muchas gracias. Clínica Regional del Este. Profesionalismo, excelencia y alta tecnología al cuidado de su salud. Institución incorporada a la docencia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Clínica Regional del Este. Corrientes 291, San Francisco. Teléfono 429-555. Cuando vengas a Buenos Aires, te vas a encontrar con un poco de todo el país. Empezando por el obelisco, que lo diseñó un tucumano, hasta el sabor inigualable de estas empanadas sanjuaninas. Porque todos y cada uno de los que llegan le suman algo a la ciudad. Como la risa contagiosa que trajo este rosarino. O el ritmo del cuarteto, que viajó desde Córdoba al Luna Park derechito sin escalas. O el tango de Piazzolla, que llegó desde Mar del Plata. Como Vilas, que hizo del tenis un arte. Y si hablamos de arte, nos quedamos cortos. Basta con ver la cantidad de murales de la ciudad hechos por artistas de todo el país. Por eso Buenos Aires es realmente la ciudad de todos los argentinos. Porque no importa de dónde vengas ni cuánto te quedes. Una vez que vos y Buenos Aires se encuentran, algo bueno siempre sucede. Vení a visitar la ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Continuamos con los profesores aquí presentes, la doctora Mara Echevarría y el doctor Pablo Lancetti. Con respecto a la neurosis y psicosis, que es el tema de hoy, hay, por supuesto, distintas estrategias terapéuticas para tratar a estos neuróticos o a estos psicóticos. ¿Cuál es la opinión de ustedes que desde hace mucho tiempo y ahora últimamente acá ha habido alguna noticia en el medio de cómo puede ayudar el arte, por ejemplo, para el tratamiento
o coadyuvar al tratamiento de los enfermos con patologías neuróticas o psicóticas. Esa es una pregunta. Otra pregunta puede ser, ¿qué opinan ustedes de la psiquiatría biológica, de la importancia de los neurotransmisores, de los recaptadores de serotonina, que es uno de los miles de neurotransmisores que hay? Cuéntenos un poquito a la audiencia al respecto, decir, bueno, se hace el diagnóstico, ¿cuál es la estrategia? No vamos a decir qué medicamento tiene que tomar y a qué dosis, pero digamos como para que la gente entienda que la patología y el diagnóstico no es una condena de muerte, ni una condena a la reclusión, ni ninguna cosa demasiado traumática. Si me permitís, quisiera dejar una aclaración para que la gente no se confunda, porque me ha pasado por ahí que inclusive en algunos, o sea, en otras circunstancias no terminan entendiendo bien qué es una cosa y qué es otra. Como dijo Pablo, en la neurosis hay un sufrimiento interno. La persona se da cuenta de que algo le está pasando y recurre de diferentes maneras a los médicos, a los especialistas. De hecho, por ahí va al clínico a pedirle ayuda porque sabe que algo le está pasando, como puede ser que hablábamos antes fuera de cámara, esto de las ideas hipocondríacas, de esto de sentirse enfermo, de que algo me está pasando, que la primera defensa que uno hace, creo que es tratando de poner ese sufrimiento en algo concreto, y cuando no tiene razones concretas para ponerlo, lo pone en el organismo. Es decir, me duele el estómago o siento una opresión en el pecho, y lo primero que va a hacer es ir al especialista o ir a su clínico, no ir al psiquiatra a decirle me duele el pecho. O sea, como una segunda o tercera instancia va a recurrir al psiquiatra. Eso en cuanto a lo neurótico, con todo el espectro amplio que tiene eso, porque como decíamos, desde las depresiones, las fobias, o sea, todos los trastornos de ansiedad, los trastornos que tienen que ver con la imagen corporal, con la anorexia, la bulimia, o sea, hay un montón de trastornos que tienen que ver con el espectro neurótico, más allá de que algunos rozan o comparten elementos psicóticos. Con respecto a los psicóticos, los signos más importantes, te podría decir, primero que es la falta de conciencia de enfermedad, esto de no sentirse enfermo, no sentir ningún sufrimiento, el delirio y la alucinación, que muchas veces la gente oye hablar de delirio y alucinación y no sabe bien qué es una cosa y qué es otra. Entonces, el delirio es el tener un pensamiento irreductible, que nada te puede hacer entender lo contrario de lo que estás pensando. Vos pensás, hablamos de esto de Napoleón, que sos Napoleón, y nada ni nadie te va a hacer entender que no sos Napoleón. Para vos sos Napoleón, eso es irreductible. Yo creo que si muchas veces nuestros sueños, nuestros deseos los defendiéramos como lo hace una persona que tiene un delirio, llegaríamos a cualquier parte. Pero bueno, a veces dudamos. El delirio no admite dudas. Y en el caso, tomándolo con lo que preguntabas de lo farmacológico, se reduce solo con lo farmacológico, que esto también es importante comprenderlo, porque la gente arma conflictos, o sea, se arman conflictos familiares, porque, por ejemplo, una persona alcohólica que tiene celos, los famosos delirios celotípicos, que tiene celos y que ve a la mujer que va a la carnicería y ya supone que la mujer tiene algo con el carnicero, por más que la mujer se lo explique de miles de maneras, no lo va a comprender. Nunca ninguna explicación lo va a reducir, solo con la medicación. Claro. Y el otro elemento es el de las alucinaciones, por supuesto hablando de las grandes cosas. Las alucinaciones, que es esto de tener percepciones, ver, escuchar, percibir sensaciones de cosas que no existen. Por ejemplo, oye voces, ve cosas, ve el famoso de los ancianos con demencia, ve bichitos y trata de agarrarlos,
que eso la familia lo cuenta, eso es tener alucinaciones. Esos dos son componentes que siempre están en en general en la psicosis. Quería hacer esta diferenciación para que quede bien claro qué es lo de neurosis y lo de psicosis, y a partir de ahí sí engancho con esto que me decís del arte, porque es una parte, es muy importante para cualquiera de las dos, para cualquiera de los dos grupos. O sea, es totalmente adaptable a cualquiera de los dos grupos. Yo he tenido un paciente que dentro del grupo de la psicosis, que ha escrito unos poemas maravillosos, por ejemplo, porque tiene un pensamiento muy peculiar y porque tiene a lo mejor una imaginación sin límites. Y pasa también con otro tipo de arte, con la pintura, y cada uno se puede adaptar a las patologías tratando de sacarles, por supuesto, el mayor provecho posible. Porque una persona que tiene un trastorno de pánico y que canta y que no puede estar en un escenario frente a un público, por supuesto que ese será su mayor objetivo en el tratamiento. Entonces habrá que hacer exposiciones graduales hasta lograr ese fin. Y claro que el arte ayuda, por supuesto. Muy bien, ha sido muy clara, doctora Mara, realmente. Y uno en alguna lectura, ya vos dijiste, por ejemplo, de la pintura, uno de los genios de la pintura, Van Gogh, decía que en sus momentos de mayor locura, para decirlo, hacía esas obras tan monumentales que han quedado para la historia, para la admiración, ¿no? Realmente. Yo no tengo la historia clínica de Van Gogh, uno ha leído algunas cosas, pero realmente que era un alma atormentada, era un alma atormentada, ¿no? Un laboratorio fue sacando fascículos, que bueno, no recuerdo ahora, pero nombres de muchos artistas, sí, nacionales y extranjeros, en diferentes áreas del arte, y iba relatando su biografía, de personas que realmente tenían verdaderos problemas mentales, pero que han brillado en el arte en diferentes formas. Y bueno, sí, es así, o sea, creo que sí, que se puede sacar, y sin esperar llegar a ser un brillante artista. Creo que, de hecho, en la clínica se utiliza mucho, por ejemplo, el tema de la pintura, el de las actividades manuales, el de la música, la musicoterapia, que se utiliza para muchas formas de tratamiento, ya sea para vincularse con el otro, para poder expresar lo que se siente, el hacer un graffiti, el poder escribir en un afiche y que los demás lean la expresión de la persona, aunque esté con una esquizofrenia y aunque tienen sentimientos las personas, más allá de que no los puedan expresar como otra persona sana, pero bueno, son seres humanos. Indudablemente que así vulgarmente, para que se entienda, todos hemos conocido algún loco, ¿no es cierto? Y generalmente de algunos que uno ha conocido, algunos son brillantes intelectualmente, no sé si esa brillantez es permanente o episódica, pero todos hemos conocido, y de ahí creo que debe venir un poco la expresión esta, un loco lindo, ¿no? Porque realmente creo que todo hemos conocido alguna vez, y creo que también en lo que vos decías de ese fascículo, no es al que yo me refiero, había un viejo libro revista que nos regalaban a los médicos, que se llamaba Medical Doctors, y hablaba, por ejemplo, de una revista muy hermosa de la época del 70, lamentablemente que no existe más, y entonces hablaba de las personalidades. Por ejemplo, Dostoyevsky era epiléptico, y parece que en las crisis que tenía, entonces, a donde el tipo escribía cosas así monumentales, ¿no? Y daba el ejemplo de muchos personajes, por ejemplo, epilépticos, que eran brillantes.
Y era una pregunta, me acuerdo, en la época mía, en la época de estudiante, década del 60, pregunta de examen en psiquiatría. La epilepsia, ¿es una enfermedad somatopsíquica o psíquico-somática? ¿Y lleva a la demencia o no lleva a la demencia? ¿No? Es decir, esa era la historia, por supuesto con los distintos tipos, y si era del lóbulo temporal o si no era del lóbulo temporal. Bueno, la verdad que la psiquiatría es apasionante, ¿no? ¿Qué nos puede decir, Pablo, con respecto a los neurotransmisores y con toda esta batería de psicofármacos desde hace ya varios años y cada vez van apareciendo más? Nosotros en la época que hacíamos guardia teníamos la clorpromacina y el alopidol y el Fenergan y Arreglate Catalina. Ahora hay un espectro terapéutico muy importante. Sí, hoy en día se conocen cuáles son los neurotransmisores que pueden estar vinculados a estos trastornos. En cuanto a la dopamina, generalmente casi todos actúan a nivel de los receptores dopaminérgicos. Y también la regulación de la serotonina, los bloqueos, el sistema adrenérgico. Hoy las drogas tratan de actuar sobre esos receptores. Sí. En cuanto a las patologías de la psicosis, son todas teorías en cuanto a qué se debe. Ya como hablamos de la depresión, en psiquiatría la etiología generalmente no está clara. No está clara. Pero sí, la farmacología lo que trata es de apuntar a esos receptores y se ve que disminuyen la sintomatología, se reducen, la persona se compensa, entonces se piensa que la teoría tiene que ver con las cuestiones de estas aminas biológicas. Bien. Tanto en la neurosis como en la psicosis, los apoyos de tratamientos con un psicólogo, ¿qué opinión les merece a ustedes? Sí, siempre se trabaja en conjunto. Siempre. Sí, en el caso de las neurosis, en los trastornos de ansiedad, de fobia, sí, la terapia cognitivo-conductual, hoy se está usando mucho, y siempre vinculada con un psicólogo. El psicólogo es un poco también el que orienta a esa angustia que tiene el paciente, la va orientando. Y el médico lo que hace, el psiquiatra, trata de atenuar los síntomas a través de la medicación, pero siempre en conjunto. Bien, ¿y el terapista ocupacional tiene algún lugar en el tratamiento de estas patologías? Sí, generalmente se trabaja, en el caso de las neurosis o la psicosis, siempre se ambienta lo que es se trata de buscar redes de contenciones fuera, a lo mejor de la internación o de la familia. Siempre pasa que el caso del paciente psicótico es el paciente que más sufre y la familia es la que más sufre. Como que se resiente todo el núcleo familiar, porque también nosotros tenemos muchos dichos, pero siempre hay alguien que se enferma y hay otro alguien o más de uno que sostiene la enfermedad. Y en el caso de la psicosis, como son enfermedades crónicas, son enfermedades que generan un deterioro no solo en la persona del que la padece, sino también en los vínculos familiares. Uh-huh. Es muy importante poder establecer un grupo de trabajo que haga de malla de contención, digamos, porque por ahí hay que estructurar a la familia nuevamente. Uh-huh. Entonces, la intervención de la trabajadora social, la intervención de la terapista ocupacional, de la psicóloga, es decir, todos los que puedan intervenir, siempre suma. Y nos pasa por ahí en la internación, porque en la internación la psicosis, al ser cuadros crónicos, son cuadros que requieren mucho tiempo de internación. Y bueno, y lo que se está tratando o se ha tratado en estos últimos años es de modificar este concepto de que el paciente queda depositado en un lugar y la familia se olvida. Entonces, justamente se trabaja con otros agentes de salud para que poder mantener o para poder reinsertar socialmente a la persona con su patología, que de hecho una persona que tenga esquizofrenia puede ser una vida completamente normal. Perfecto. Antes de ir al segundo corte, vamos a tratar de leer y contestar esta pregunta de Juan. Dice Juan:
¿Puede derivar en un cuadro de neurosis el estado de estrés de una persona, la exigencia de trabajo y la falta de descanso, por ejemplo? Excelente programa. Muchas gracias, Juan. Qué generoso que sos. A ver, los especialistas. Sí, el estrés generalmente sí puede llevar, generalmente siempre y cuando genera un trauma en la persona. Te puede generar un trastorno de ansiedad, o incluso miedo, incluso obsesiones. Bien. Todo depende de cómo el paciente canalice esa angustia y ese estrés que le genera el trabajo. No hay que trabajar demasiado y hay que hacer descanso. Lo teórico. Bueno, hay que decir cómo, doctor, porque eso lo dice todo el mundo. Hay que decir cómo hacer eso. Claro, bueno, y cada uno, llevarlo a la práctica. Cada uno tendrá que buscarle la forma. Vamos al segundo corte y dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes. Muchas gracias. Esta hermosa Ranger ya tiene dueño. ¿Vos? Podés ser el ganador de la próxima. Otro cordobés feliz. Gracias al 3x1 del Telebingo. Cantó bingo y se llevó 50.000 pesos más una Ford Ranger. También felicitamos a la agencia 193 de Patricia Inés Pérez de Barrio Talleres Oeste. Telebingo. El juego que todos los domingos hace feliz a un cordobés. Esta primavera regala fragancias, obsequia sensaciones. Portobello Perfumes. Portobello Perfumes. Portobello Perfumes, en la esquina más linda de la ciudad. 25 de mayo, esquina Alberdi. El pasado 27 de agosto, el intendente contador Mauricio Andrés Cravero, el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia, ingeniero Fabián López, el ministro de Gestión Pública, contador Manuel Calvo y el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, ingeniero Edgar Casteló, firmaron el convenio para el inicio de la obra del pozo de agua potable en el paraje La Curva, una inversión de 1.760.000 pesos en beneficio de más de 350 habitantes del sector, un sueño de todos los habitantes de La Curva. Ahora estamos contentos porque podemos abrir la canilla y tomar nuestra agua. Gracias al intendente. Gracias. En los próximos meses, los vecinos de este paraje tendrán agua potable. Arroyito, ciudad de vecinos. Gestión contador Mauricio Andrés Cravero. Creemos en el crecimiento, en el surgimiento de nuevas posibilidades. Creemos que nada termina hasta que uno lo decide y que todo lo que soñamos es posible tomando buenas decisiones. Creemos en la evolución de la familia, en el logro de los sueños y el cumplimiento de objetivos. Creemos en vos. Asociación Mutual Árabe. Más de 20 años potenciando tu crecimiento. 9 de julio 1998, San Francisco. Teléfono 425-444. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Ley de medios, la adecuación. Como Sabatella recibió la orden de desguazar Clarín, tuvo que inventar excusas, pero las mismas son falsas y disparatadas. El Grupo Clarín presentó el plan más riguroso de todos los que se hayan presentado. Un plan en serio, ajustado a la ley. 2 empresas se dividen entre sus accionistas y otras 4 se venden a terceros. Las empresas a dividirse no tendrán ningún vínculo societario, ni entre ellas ni entre sus accionistas. Serán independientes. Las empresas que se venden a terceros, sus contratos y sus compradores internacionales fueron aprobados hace 2 meses por el Estado. Ahora se quiere dar marcha atrás en un giro vergonzoso.
Mientras, el gobierno no trata los planes de sus amigos o le permite a otros grupos compartir socios, familiares, empleados, señales y miles de etcéteras. A Clarín ni siquiera le permite cumplir la ley. Una burla al fallo de la Corte Suprema, que exigió un trato igualitario y un órgano independiente. La confirmación de que la ley se quiere usar para silenciar a quienes molestan. San Francisco, una ciudad que lo espera. 12 de diciembre, Bomberos San Francisco, Noche de Locos, Noche de la Fiesta. Anticipadas en Milenio, El Busca, Precio Manía, Kiosco Norma y en boleterías de 19 a 21 horas. Kevinston Mujer. Primavera-verano. Kevinston Mujer. San Francisco. Aprovecha la promoción Cielo Abierto en la ciudad de San Francisco y disfruta mucho más los viernes. Porque con Nativa compras con un 20% de descuento y hasta en 3 cuotas sin interés. Acordate, solo los viernes y hasta el 30 de septiembre. Compra mejor con Nativa. Consulta condiciones y comercios participantes en Nativa Banco Nación o ingresando en www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. Comenzamos el tercero y último bloque. Vos dijiste, doctora Mara, en algún momento cuando te referías a la esquizofrenia, que el paciente esquizofrénico por ahí se desestabiliza. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que un esquizofrénico que venía compensado o estabilizado se descompense? En general tiene que ver con el abandono del tratamiento, o bien con el abandono de los controles, el abandono en cuanto al seguimiento. Por lo general, como ya sabemos y lo he dicho antes, como el paciente en el caso de la esquizofrenia no tiene conciencia de enfermedad, no se siente enfermo, no se reconoce enfermo, entonces llega un momento en que también se cuestiona para qué toma la medicación que toma, que de hecho corremos también con una desventaja, que la medicación que le damos al paciente siempre produce algún tipo de secundarismo que el paciente lo advierte y que claramente sabe que cuando la toma le produce esos efectos y cuando la abandona no. Entonces esa es una de las razones por las que abandona. Más allá de que hay otras razones, el no conseguir el medicamento, las razones económicas, el que la obra social no se lo cubra. Entonces va como va espaciando los controles. Es muy importante la contención familiar. ¿Por qué? Porque el paciente es un paciente que tiene que estar todo el tiempo controlado. Es decir, al médico tiene que ir con un familiar, no es que lo puedo mandar solo para que vaya al control. Tengo que vigilar lo que está tomando, la cantidad, en los horarios. Inclusive hay pacientes a los que hay que administrarles la medicación, casi te diría en la boca, porque si no, no la toman. Bien. Entonces creo que esa es son las razones, digamos, más usuales por las cuales los pacientes se descompensan. Bueno, creo que es una cosa muy importante como mensaje a los familiares de los pacientes psicóticos, esquizofrénicos, en ser bien colaborador en controlar que el paciente realmente tome la medicación. Esto de que en alguna época se hacía, no sé si sigue haciendo, es decir, de si tiene algún valor el dosaje en sangre del nivel terapéutico de la droga X, por ejemplo. Me acuerdo en la época que se usaba mucho el litio, yo como clínico veía que los psiquiatras hacían el dosaje de litio. Sí, se utiliza. En el caso incluso de algunos antipsicóticos como la clozapina se hacen análisis para ver qué frecuencia pueden tener las reacciones adversas. Bien.
Y para que tengan un nivel terapéutico. Sí, lo del nivel por la terapéutico absorción. en algunos casos, y en otros lo que se mide es el nivel de toxicidad que puede tener la droga circulando en sangre. Bien. En el caso que él decía de clozapina, que es un antipsicótico de los más nuevos, de los atípicos, lo que se trata o sea, lo que hay que evaluar siempre es qué movimiento hace en la fórmula sanguínea, porque por ahí disminuye las plaquetas. Y esos son elementos que no nos hace a la psiquiatría, pero que se hace a la cuestión clínica. Claro. Perfecto. Igual como por ejemplo cuando nosotros usamos las estatinas, que siempre hacemos el control de las enzimas hepáticas y demás. Y el litio, porque es lo que nos permite también ver las dosis en las que estamos, que quiero hacer esta aclaración porque me ha pasado de recibir pacientes que vienen tomando litio porque se hicieron un análisis previo, algún médico les pidió un análisis previo y les dio que no se dosa en sangre. El litio no se dosa en sangre cuando no lo estás tomando, es decir, si vos no estás medicado con litio, a cualquier persona que no esté tomando litio y se le saca sangre, no vamos a encontrar litio en sangre. Entonces, pero eso no es indicación de que hay que tomar litio. Perfecto. Y el litio es algo bastante tóxico, entonces hay que tomarlo con mucha precaución y hay que estar cuidando. Bien. Otra pregunta. Hola doctores, yo soy doméstica, mediodía, y cuando estoy por terminar de trabajar me agarra un apuro que me altera y no veo la hora de irme lo más rápido posible. Pero es una desesperación. Quisiera saber cómo manejar eso que no sé qué es. Gracias. Y eso es un trastorno de ansiedad. Sí, hay que ver, o sea, qué es lo que le provoca. A lo mejor capaz que ella esté haciendo un ataque de ansiedad anticipatoria o al irse de la casa. Hay que ver también cuál es el conflicto. A lo mejor el conflicto no es en el trabajo, sino el conflicto a lo mejor es en la casa. Y ella, sabiendo que se va a ir del trabajo, les genera una ansiedad anticipatoria al evento que va a tener próximo. Lo que va a pasar en el futuro. ¿Y cuál es el consejo que le pueden dar a esta paciente? Mira, desde lo que mencionaba el doctor, que es la terapia cognitivo-conductual, lo que se le enseña al paciente, esto no se lo vamos a poder resolver ahora, pero lo que se le enseña al paciente en realidad, primero es a identificar lo que siente o lo que piensa de lo que siente, y posteriormente a hacer una reinterpretación de esa situación, porque a lo mejor ella en esa situación siente esa desesperación porque quiere terminar todo rápido, cuanto antes, como acelerar el reloj para que pase lo más rápido posible y llegar a su casa y demás. Y a lo mejor lo que tiene que hacer es una reinterpretación de que ese tiempo no lo puede modificar, porque lamentablemente es así, va a pasar cuando tenga que pasar, y puede evitar esos síntomas que ella tiene, que a la vez la ponen más ansiosa todavía. Entonces eso creo que lo puede trabajar con la psicoterapia, porque si lo hacemos fácil, ¿qué diría? Bueno, se toma un ansiolítico un rato antes y previene la situación, pero nunca lo va a corregir. Entonces lo que hay que hacer es, a lo mejor desde la parte psicoterápica, trabajar esa situación puntual. Bien, en definitiva lo que le aconseja al televidente que hace esta pregunta, es decir, que consulte, lo cierto, en un servicio de psiquiatría, hospital, asistencia pública, o si tiene alguna obra social, ¿no es cierto?, para ver con un profesional cómo lo pueden ayudar, para que tenga una mejor calidad de vida. Exactamente. Otra pregunta. De chica viví muchos episodios complicados entre mis padres y esto me generó de grandes conflictos a nivel de inseguridades y ansiedades con mi pareja. Hoy felizmente lo pude superar gracias a la confianza y apoyo de mi esposo. Bueno, la verdad que felicitaciones a que pudo superar, y a otra y otro grande al esposo, ¿no es cierto?, que ha sido su terapeuta, su psiquiatra, su pecho fraterno, como sabemos decir. Bien. En realidad eso también es algo que hoy, con esto de que los matrimonios duran menos y hay más separaciones y que parece más común, yo creo que no hay que dejar de prestar atención a qué es lo que pasa con los niños cuando hay conflictos intrafamiliares, ¿no? Uno de los elementos por ahí más comunes de encontrar
es justamente el tema de la inseguridad, que después, de grande, va a traer determinados problemas como le pasó a esta persona. Creo que es un dato para tener en cuenta porque no es tan simple, no es gratuito para nadie, ni la separación ni vivir en el conflicto. Y esto es lo que al final conformará un tipo de personalidad. Bien. Porque una personalidad neurótica es una personalidad también que se va haciendo con el transcurso de los años. Bien, hablamos en la pausa de lo frecuente de la neurosis hipocondríaca, que generalmente es un paciente que sufre, es un paciente que deambula de consultorio en consultorio, eso uno lo ha visto como médico clínico, es un paciente que tiene un gasto de su bolsillo y de la obra social importante, porque es casi como que exige múltiples estudios, ya sea de laboratorio, de imágenes y demás. Y que también decíamos fuera de cámara que uno como clínico ha visto que cada neurótico hipocondríaco tiene como un órgano de choque. Uno hace la jaqueca, otro hace la diarrea por el colon irritable, otro la taquicardia. Cuéntenme un poquito cuál sería el consejo para beneficiar a un paciente de estas características. Bueno, generalmente el paciente neurótico que hace canaliza su angustia a nivel de la parte física, consulta al médico por generalmente dolores de cabeza, lumbalgias, cervicalgias, todo, dolores somáticos, las cuestiones gastrointestinales, a nivel cardíaco, las taquicardias. Entonces son pacientes que al psiquiatra o al psicólogo caen como última opción, porque ya el médico es como que son esos pacientes que agotan al médico clínico en cuanto a las consultas. Y sin embargo tiene que ver una cuestión psicológica de un trauma no resuelto que lo canaliza a nivel físico. Entonces es bueno consultar. Ya cuando el paciente ve que la situación del colon irritable no se soluciona, el paciente tiene úlceras, cefaleas, mialgias, consultar al psicólogo o psiquiatra, porque a lo mejor está ahí la solución al problema. Bien. Sí, inclusive que eso uno siempre le comentaba a los pacientes, que los trastornos comienzan siendo funcionales y la persistencia de los mismos hacen que después realmente se trate de alguna patología orgánica, que en definitiva se infarten o se ulceren realmente, ¿no? Así que, bueno, en definitiva, el consejo al paciente así hipocondríaco que con una angustia y la canaliza en su organismo, que por supuesto que consulte a algún especialista, algún psicólogo, un psiquiatra, además de la primera consulta con su médico clínico, que es el que lo va a orientar qué es lo que tiene que hacer. Bueno, aquí recibimos unas felicitaciones por el programa y la calidad de los invitados, muy claras en sus conceptos, se nota la experiencia y el conocimiento de los profesionales. Esto dice Marcela. Muchas gracias, Marcela, por sus conceptos. Yo quiero agregar una cosa que lo digo muchas veces en el consultorio, porque la gente también por ahí aparece con una actitud de yo soy reservado, no hablo, me callo todo, me guardo todo. Y a eso les respondo que el cuerpo es una máquina muy perfecta y que todo aquello que no podemos, que no lo decimos, que no lo verbalizamos, de alguna manera el cuerpo se lo va a sacar de encima y en muchas ocasiones lo hace a través de las enfermedades. Tiene que ver con esto que decías, que empieza siendo funcional. Yo diría, primero empieza siendo psicológico, se hace funcional y después termina siendo algo orgánico. Recuerdo el caso de una paciente que tenía ideas hipocondríacas muy severas respecto de enfermedades, iban mutando, digamos, las enfermedades. Y un día llega al consultorio y me dice, desesperada, y me dice, vengo del ginecólogo porque tengo un tumor en una mama y bueno, ya estuve pensando que cuando esté pelada, cómo me voy a poner la peluca. Y era tanta la proyección que había hecho de toda esta situación que había ido, por supuesto, a 2 o 3 ginecólogos para que le confirmaran.
diagnóstico que nadie le daba, pero que en realidad ella percibía como verdadero y que esperaba que alguien finalmente le dé la razón para esto de decir, al final yo tenía razón, y no tenía ningún tumor, y nunca tuvo, gracias a Dios, ningún tumor, y nunca tuvo que usar ninguna peluca, pero pasó muchos meses con un malestar increíble, y finalmente, bueno, hoy puedo decir está muy bien y está haciendo una vida completamente normal, pero ese año fue un año totalmente tormentoso de sentirse enferma todo el año y de recorrer miles de lugares, consultorios, especialistas y demás, esperando que alguien reafirmara esto que estaba pensando que iba a tener un diagnóstico de ese tipo. Por eso creo que es muy importante no tener miedo a hacer una consulta temprana. Muchas veces ir al psiquiatra es como ir y sentarse a hablar, aún con el médico clínico, con la diferencia de que no los revisamos, solamente charlamos, y no se preocupen porque no saben qué decirle, porque el psiquiatra tiene muchos recursos para hacerles decir. Uno dice, ¿y ahora qué tengo que decir? ¿Qué le cuento? ¿Desde siempre o le cuento? Y a veces con un par de preguntas ya es suficiente para orientarlos y poder extraer qué es lo que realmente les pesa. Muy bien, doctora. Y como conclusión, hay que hablar, hay que manifestar las angustias, no hay que tragarse las cosas, y eso hace que uno esté más sano y tenga una mejor calidad de vida. Muchas gracias nuevamente por haber participado ya la segunda vez. Lo vamos a dejar en libertad hasta el año próximo. Y a ustedes nuevamente muchas gracias por seguirnos todos los días jueves. Y comenten que para aquel que no pudo verlo por el partido, este programa se repite, como dije inicialmente, el próximo domingo en el mismo horario de 21 a 22. Buenas noches.